Muy bien, a ver, vamos, como hemos anunciado, está con nosotros el economista Epifanio Vaca del grupo Propuesta Ciudadana. Va a desarrollar mañana un evento importante sobre la diversificación productiva y renta extractiva en el sur andino, pero vamos a aprovechar su presencia. Economista, buenas noches, gracias por su presencia. Buenas noches, Washington, gracias por la invitación. Bueno, aprovechemos en conversar un poco el tema económico porque es importante siempre tener una opinión especializada con el tuyo. Hay expectativas en el tema económico en el país. Se habla de un crecimiento, ¿no?, este año y el próximo año. ¿Cuáles son los factores que, digamos, inciden para este crecimiento? Para este año está previsto un crecimiento de más o menos 3%, pero considerando que el año pasado la economía retrocedió en 0,5%, es más un efecto rebote, ¿no? O sea, no es que haya una recuperación económica. Y según el marco macroeconómico que acaban de presentar, más el proyecto de ley de presupuesto para el 2025, para el próximo año están proyectando un crecimiento de 3,1%, pero según opinión del Consejo Fiscal, que es el ente especializado del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ese dato se consigue con proyecciones muy optimistas respecto al crecimiento de las exportaciones, de las inversiones, ¿no? Entonces, ahí hay que... El Consejo Fiscal ellos dicen que va a estar más por debajo del 3%, y para los próximos, digamos, de aquí al 26-27, la economía en ningún caso va a pasar el 3%, lo que en términos, digamos, reales significa que ese es un bajo crecimiento y la economía no va a estar en capacidad para generar los empleos que se requieren para, pues, atender la enorme demanda de empleo. Ahora, ese crecimiento está en el rango del crecimiento latinoamericano, no me equivoco. Sí, es variado, digamos, en Centroamérica crece un poco más, las economías están con bajo crecimiento, pero en el Perú se esperaría una tasa mayor. ¿Por qué? Porque como nunca el contexto internacional es buenísimo, o sea, los precios de los minerales están en niveles extraordinarios. Claro. El cobre está alrededor y pasando $4 la libra, el oro está con 2.400. Entonces, más bien la pregunta es, con tan buena perspectiva o contexto internacional, ¿por qué no hay inversiones? Yo creo que la explicación ahí tiene que ver con la enorme crisis política. La forma como el Congreso está manejando, prácticamente el Congreso está gobernando, ¿no? Y el Ministerio de Economía ha perdido mucho peso, ya no tiene capacidad para hacer observaciones. Entonces, los inversionistas externos ven con mucha preocupación cómo se está haciendo el manejo fiscal. Por ejemplo, al mes de julio anualizado, el déficit fiscal estaba en 4% del PBI, cuando la regla fiscal dice que este año debemos llegar a 2,8%. Entonces, está habiendo una lógica de gasto muy desordenada por las propuestas que tiene el Ejecutivo, pero yo diría principalmente por las iniciativas desde el Congreso, que ahora tiene iniciativa de gasto, lo cual es malo, digamos, es malo, para la disciplina claro, fiscal, ¿no? Porque, claro, eso es lo que, digamos, ellos no tienen capacidad de gasto, pero están comprometiendo, digamos, la caja fiscal con las decisiones que dan. Ha dado prácticamente iniciativa de gasto, y es una decisión que va contra la Constitución en realidad, pero ahora todo vale, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué, digamos, la economía está creciendo más allá de los precios de los minerales y alguna recuperación? ¿Cuáles son, digamos, las razones por las que crece? Mucha gente podría pensar, sí, pues es que el gobierno está haciendo un manejo eficiente de la economía, y eso no es tan cierto. Digamos, los sectores que más están creciendo son el pesca, por ejemplo, que tiene un comportamiento, pues, de acuerdo al clima. Entonces va a haber un salto en pesca. Luego, en el sector agrario, las agroexportaciones costeñas van creciendo poco a poco. Van a tener un buen crecimiento. La construcción, digamos, también está teniendo un repunte, y con eso
eso. El sector minero, por ejemplo, está con un bajo crecimiento y el sector manufacturero empieza a recuperarse un poquito, pero digamos, no, los analistas no ven que se estén tomando las decisiones y digamos, la percepción de los inversionistas no nos lleva a pensar que en los próximos años eso va a mejorar. ¿Por qué? Porque los inversionistas, en medio de este caos político, están mirando que ya se aproximan las elecciones. Hay cerca de 40 organizaciones políticas que van a ir. Entonces, lo que ven es incertidumbre. Claro, ahora, la presidenta en el mensaje presidencial ha anunciado una fuerte inversión pública, pero los analistas políticos han manifestado que un gran porcentaje no tiene un sustento técnico, digamos, para lograr ese gasto. Toda la información del mensaje presidencial hay que tomarlo con muchas pinzas. Ha habido bastante, como diría, desprolijidad en el manejo de datos, porque lo que se dice es que el gasto público, la inversión pública va a aumentar, pero eso siempre, la realidad viene detrás de esas proyecciones en los últimos años. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado tiene grandes dificultades para ejecutar inversiones en todos los niveles de gobierno, nacional, regional, municipalidades. ¿Por qué? Por una cifra cada vez en aumento de proyectos de inversión paralizados por distintas razones. La corrupción, aquí Cusco es un buen ejemplo, ¿no? Tienes importantes proyectos, APPs como Chincheros, o el Lorena, la vía expresa que anda a paso de tortuga. Entonces eso se reproduce bastante a nivel nacional. Por ejemplo, un dato interesante es que en el país se han empezado a hacer como 20 hospitales, casi todos están paralizados. Sí, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Claro, este tiene Espinar, Quillabamba, paralizados todos. Paralizados, y la razón de esas paralizaciones es que la calidad de los proyectos, de los expedientes técnicos son malos, o sea, no se está haciendo, lo diría de esta manera, el sistema de inversión pública, el InvierteP, se ha convertido en una fábrica de proyectos mal hechos, y por tanto van a terminar como están terminando estos, ¿no? Ese diagnóstico es bien duro, pero es bastante real. ¿Y qué acciones habría que tomar? Mire, yo particularmente creo que hay una dictadura empresarial, porque todos los proyectos, digamos, emblemáticos, por lo menos en el sur, están paralizados, casi todos. No hay una obra que se entregue en el plazo y con el presupuesto establecido. Y hay algunas entidades, Ecuador, por ejemplo, creo en el último referéndum ha aprobado renunciar al arbitraje. ¿Qué crees que debe haber en el país para que funcione? Porque en este escenario es poco probable que los proyectos se destraben, a pesar que la presidenta dice que es el gobierno de los proyectos, de las obras destrabadas, así, pero eso nadie le cree, porque no se nota, digamos. Sí, pues yo creo que para empezar tendría que fortalecerse los sectores clave de la inversión pública, como es transportes, vivienda, saneamiento, educación, salud, con cuadros, digamos, con equipos técnicos muy especializados. Lamentablemente lo que ha habido en los 2 últimos años es el ingreso al Estado de gente muy incompetente, o sea, empezando con Pedro Castillo, y ahora eso ha continuado. Entonces hay demasiada rotación de personal, mucha inestabilidad en la gestión pública. Entonces eso tendría que, digamos, cambiar, pero eso es posible en el próximo año, poco probable, pero eso se requeriría, tener nuevamente equipos muy bien afiatados, equipos que hagan el destrabe de inversiones, o sea, desde el MEF, pero que no estén en el Lima, que vayan a las regiones y ahí mismo ayuden a resolver esos problemas de los proyectos, y para eso necesitas decisión política, tanto del Ejecutivo como desde el Legislativo, haciendo pues fiscalización y todo, pero como vemos en la política
preocupaciones están, parece, por otro lado, ¿no? Eso es lo que es. Ahora, yo sé que los economistas siempre, digamos, van a ver que las inversiones son muy buenas, pero lamentablemente aquí las asociaciones público-privadas no están funcionando. Aquí en el Cusco, por ejemplo, ha habido ejemplos de algunas obras por administración directa que sobrepasan los 11, 20 millones, que han sido concluidas en el menos tiempo que estaba establecido con un menor presupuesto. Frente a este escenario tan complicado de las asociaciones público-privadas que no está funcionando adecuadamente por varias razones, ¿no crees que es posible, digamos, también propiciar las obras por administración directa y demostrar que los profesionales son capaces, competentes? Porque las obras, las empresas internacionales contratan a los mismos profesionales de la zona, tercerizan a empresas de la zona y en fin, ¿crees que se pueda dar eso para demostrar un poco que sí se puede hacer obras por administración, mientras, por supuesto, se pueda generar un marco legal mucho más eficiente para este escenario? Claro, el asunto es que ese ejemplo que estás poniendo debe ser de casos muy particulares. Claro. El asunto es que en el Ministerio de Economía hay el diagnóstico de que la ejecución directa es la modalidad más ineficiente en la gestión del gasto visto a nivel nacional. Más tiempo, más costos, y por eso hay normas explícitas que casi prohíben, claro, ¿no? Que te prohíben seguir este camino de la ejecución directa y te fuerzan a que lo hagas por contrata, lo que también es un problema. Entonces, licitas una obra y no sabes cuándo se va a terminar y si ese es el presupuesto que se va a respetar. O sea, no hay una. Por eso te pregunto, acá en el Cusco no hay una que haya funcionado adecuadamente. Mira, la avenida Pardo, tenemos 4 años y 2 cuadras, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso funcione y no estemos en la situación como estamos? Mira, la vía expresa, ¿cuánto tiempo tenemos? Aunque ya se dice que se va a entregar en octubre. El Hospital Antonio Lorena, los demás hospitales en provincias. Y casi todos los proyectos están mire, el aeropuerto de Chinchero. Eso. Y estamos hablando de obra de Estado a Estado. Sí, pues mira, así sinceramente en el corto plazo yo no veo una salida por quien está en el gobierno y por la forma como se está manejando el país. No, eso no parece ser la prioridad. La prioridad en el Congreso es que vayan proyectos, no importa cómo, el hecho es que haya plata y que eso signifique ingresos por corrupción para ellos. Eso es lo que los motiva ahora, ¿no? Sí, lamentablemente. Muy bien, economista, mañana desarrollan un evento importante, un foro, diversificación productiva, que eso es, hace tiempo estamos reclamando, y renta extractiva en el sur andino, un tema sumamente importante. Sí, efectivamente, el día de mañana, de 11 a 1 de la tarde, en el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad San Antonio Abad, se va a llevar a cabo este foro sobre diversificación productiva y renta extractiva. Para decirlo en sencillo, la pregunta principal que se va a abordar en este foro es los abundantes recursos que han llegado a Cusco, a Apurímac y a Arequipa por renta extractiva. En el caso de Cusco es de la minería y del gas, en Arequipa es minero, Apurímac es minero. Están siendo utilizados para diversificar la economía, es decir, para tener otras actividades fuera de la minería que den empleo, que den ingresos y que vayan, digamos, sumándose a la canasta exportadora de estas regiones del sur del país. Nunca antes en el Cusco, para poner el caso del Cusco como ejemplo, habíamos tenido un flujo tan importante de recursos. Y lo que veo es que la mayor cantidad de dinero se está yendo en los últimos 15 años en inversiones que son más de infraestructura, lo que no está mal, es decir, carreteras, infraestructura de educación, canales de riego, saneamiento básico, pero yo veo poco interés y pocas estrategias claras para apuntalar cadenas productivas que están en el mercado, que están en el aparato productivo. Me refiero en la selva tenemos
la cadena productiva del café, los cafés especiales, cacao, no sé, esos dos. En la parte andina tenemos los granos andinos, ¿no es cierto? La fibra de alpaca, tenemos los lácteos, los cuyes, es una cosa importante, la producción de paltas que ha crecido en todos los valles grandes, chiquitos, esto está yendo y tiene mercado externo, y entonces lo que hace falta son políticas y acciones de municipalidades, del gobierno regional, para que le den ¿qué cosa? Le den innovación tecnológica, le den mayor competitividad y por tanto mayores ingresos a esas actividades, porque estamos en un mundo competitivo, entonces se necesita darles pues innovación, y ahí eso nos preguntamos en el estudio, el rol de la universidad es fundamental, ¿no? La academia, claro. La academia, la Universidad de San Antonio recibe importantes recursos pero están lejos de contribuir en eso, están lejos de contribuir. Hace tiempo hemos reclamado que sea mucho más activo, mucho más proactivo en esos temas, pero están en otras cosas. Claro, eso hay que reconocer. En el documento analizamos la experiencia de Cusco, Apurímac y Arequipa. En Arequipa hay experiencias más interesantes desde la universidad de meterle inversiones a innovación tecnológica, todo lo que es ciencias de la información, ahí van bien. Entonces es mirar lo que está pasando en el país para ver de dónde aprendemos las buenas experiencias. A veces la ubicación geográfica también, digamos, marca alguna diferencia. Mira, grandes proyectos en Arequipa se está planteando el megapuerto de Cori, por ejemplo, que sería mucho más grande que el megapuerto de Chancay, por ejemplo. Pero acá no pasamos más allá de los proyectos que ya están consolidándose, como es el aeropuerto, la vía expresa, la vía de evitamiento concluida, la carretera interoceánica concluida, y no tenemos más. Eso es lo que, un poco lamentable, no sé, ¿por qué no los escenarios funcionan, como el Congreso de la República o los consejos regionales, donde debieran discutir todos estos temas, la diversificación productiva, poner, digamos, algunos topes, no sé, porcentajes de gasto, digamos, del ingreso para este tema exclusivo? Claro. Y en la propia región, como conozco Cusco, desde años estoy mirando, y la región del sur, yo veo se ha producido un deterioro y un descuido de la tarea de planificación. Exacto. No se planifica, no se está haciendo prospectiva, no se dedica tiempo ni buenos recursos humanos a esa tarea. Desde muchos años los gobiernos regionales y municipalidades con mucha plata están demasiado ocupados en gastar y no sin una mirada estratégica, diría, ¿no? Y esto de la diversificación productiva es una... Ahora Washington, no solo CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario, todos te están diciendo que es importante aprovechar los recursos que genera la actividad extractiva para encender, para fortalecer otros motores del crecimiento económico que son los que van a durar por los años que... Y además que impactan directamente en la economía. En el empleo, sobre todo. Tomemos nomás el caso del turismo en el sur del Perú, para no hablar solamente de Cusco. En el turismo, la informalidad es del 70%, Washington. Entonces, ahí se necesitan estrategias para ver cómo se mejora esta actividad, se hace más inclusiva. Hay experiencias iniciales para vincular a las comunidades campesinas en esta dinámica, para que no sea solo un negocio Gamarra, Villa El Salvador eran informales, y ahora como son en pueblos inmensos. No, y ahí también obviamente hacen falta políticas nacionales, ¿no? Porque lamentablemente tú recordarás el Plan Nacional de Diversificación Productiva que sacó el gobierno de Humala, duró 2 años y después se lo tiraron abajo. El ejemplo que pones en Lima de Gamarra, lamentablemente está languideciendo el sector por la competencia desleal china que viene, y no hay políticas a pesar, inclusive en el campo de la seguridad. En Gamarra claman al Estado, piden por favor, necesitamos seguridad porque los ladrones sicarios entran a cada rato, entonces el Estado no está cumpliendo con lo mínimo que debería hacer, es dar seguridad a un espacio como este, y mucho menos, digamos, políticas que les... Ahora, yo concuerdo, creo que hay que diversificar la producción,
porque tenemos el ejemplo de las paltas, por ejemplo, en Limatambo y Mollepata, que con una inversión adecuada entre la sociedad civil, los propios productores han logrado consolidarse y eso beneficia directamente en sus ingresos, o sea, es directo el ingreso. Directo. Y acá tenemos el grano que hay que meterle presupuesto inmediatamente. Claro, y para ir, digamos, al punto lo que vamos a conversar mañana es, desde hace ya como 5, 8 años, está en marcha esta propuesta de las agencias regionales de desarrollo. Hay como en 15 regiones, en Cusco está instalada, en Arequipa, en Apurímac también. Cusco es el más avanzado. En el documento se explica un poco cómo las características de esa estrategia y no sé cómo estará en este momento, pero esa es una de las maneras, porque la Agencia Regional de Desarrollo convoca al sector privado, las empresas, el Estado regional, la academia, para abordar ese tema. ¿Cómo hacemos? ¿A través de qué herramientas, mecanismos? Priorizar las cadenas productivas, hacemos que estos empresarios tengan más mercados, tengan innovación tecnológica. Ese es el problema, tecnología y mercado, ¿no? ¿Cierto? Nadie puede negar que se está avanzando, tampoco vamos a decir que no se está avanzando, pero no digamos a los pasos que quisiéramos, ¿no? Exacto. Porque si hablamos experiencias como la de Limatambo, Mollepata, es porque ha funcionado algo y hay que replicar en otros sectores. Exactamente, siempre el sector privado pues es el motor, claro, ahí, pero ahí necesitas siempre el concurso del Estado. En Limatambo, el gobierno regional hizo una inversión con el Procompite interesante, claro, para dotarles de una planta de empaque, me parece, sí, que les ayuda a llegar mejor al mercado, ¿no? Son ese tipo de iniciativas que hacen necesitamos falta. Igual en la convención, por ejemplo, ¿no? Muy bien, así que mañana de 11 a 1 en la Universidad, Facultad de Economía, así es, puede participar cualquier persona. Exactamente, el ingreso es libre. Se van a distribuir las publicaciones impresas de este estudio, así es que los invito a todos a acompañarnos mañana en este foro, claro, a las 11 de la mañana. Bueno, a los candidatos, por ejemplo, que están, porque hay mucho fantasma ahora, porque mira, 40 agrupaciones políticas, sí, y no hay actividad política, no conoces a nadie, quiénes son, sí, representantes, realmente es una informalidad total. Pero mínimamente vayan, un poco para que vayan un poco haciéndose del discurso, porque eso somos, claro, especialistas. A informarse, va a haber un excelente panel, se va a presentar este trabajo y en el panel van a estar el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, el gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, un representante del Colegio de Economistas y de la Facultad de Economía. Es que tenemos un excelente panel ahí. Muy bien, en el local central. En el auditorio de la Facultad de Economía de Perayo, aquí en la Avenida de la Cultura. Gracias, economista Epifanio Vaca del Grupo Propuesta Ciudadana, que mañana desarrolla este evento. Así que están invitados todos. Gracias. Gracias a ti, Rubén.